Bueno, es para mí un placer participar en el Diplomado en Gestión Ambiental en Instituciones Educativas, organizado por el Centro de Gestión Ambiental de la UTP, abordando una temática tan importante como lo es la gestión integral del agua. Mi nombre es Derly Zuleta Lemos, soy administradora ambiental y trabajo en el grupo de agua y saneamiento de la UTP. Para iniciar con la charla o con esta sesión tan importante, es clave recordar qué es eso del ciclo del agua. El ciclo del agua no es otra cosa que un proceso hidrológico permanente en el cual el agua, que es un recurso vital, sufre una serie de desplazamientos y transformaciones atravesando los tres estados de la materia. Es decir, podemos encontrar en el ciclo del agua este recurso en estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Y qué permite esto? Que pueda fluir por la hidrosfera y para conservar los ecosistemas estratégicos. Ahora bien, importante siempre recordar que el ciclo del agua es un proceso constante, ¿cierto?, de circulación continua y por lo tanto podemos tener un reciclaje permanente de agua, que es fundamental para el mantenimiento de la vida en la Tierra. Finalmente, a manera de conclusión, el ciclo del agua lo que permite es que este recurso sea un recurso natural renovable, es decir, siempre se está renovando cuando atraviesa las diferentes fases que lleva consigo el ciclo del agua. Como lo vemos en la diapositiva, pues hay unos procesos muy importantes como son la evaporación, condensación, precipitación, infiltración y transpiración. En el proceso de precipitación, parte del agua que cae a la parte terrestre o puede escurrirse y se presentaría el proceso de escurrimiento superficial o también este recurso o el agua lluvia se puede infiltrar alimentando los acuíferos, que los acuíferos, como vamos a ver más adelante, es una reserva de agua dulce muy importante para el planeta. Cuando conocemos cómo se da el ciclo del agua, entonces nosotros podemos desarrollar procesos de gestión y de manejo eficiente del agua. Por lo tanto, es muy importante conocer cómo se mueve el agua en el planeta para finalmente establecer las medidas de manejo para la protección de este recurso. Ahora bien, nos hemos preguntado muchas veces cuánta agua existe en el planeta. Sabemos que el 70% del planeta está cubierto por agua, o sea, el 30% restante serían los ecosistemas terrestres. Pero, ¿qué pasa con ese 70% de agua que tenemos en el planeta? Pues que tiene una distribución muy desigual, es decir, el 97% del agua es agua salada. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una fracción muy pequeñita de agua dulce, que es la que nosotros utilizamos para el desarrollo de las diferentes actividades económicas y productivas. O en otras palabras, la que demanda el ser humano para el desarrollo de la vida en el planeta. Pero, ¿qué pasa con ese 3% que es agua dulce? Una gran proporción, cerca del 69%, es agua que está almacenada en los glaciares, casquetes polares. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es agua que no está fácilmente disponible para las demandas que tiene este recurso. Más del 30% es agua subterránea y una pequeña fracción del 1,2%, recordemos, de ese 3% es el agua que está almacenada en los lagos, en los ríos, en las lagunas y que es una de las principales fuentes de abastecimiento para comunidades, para el sector industrial, agrícola, pecuario, entre otros. La reflexión final con relación a cuál es la disponibilidad de agua en el planeta es que de las reservas de agua dulces totales en el planeta, el agua subterránea es la principal, es decir, nosotros tenemos almacenados en los acuíferos un volumen de agua dulce muy importante para abastecer a comunidades y para el desarrollo de diferentes actividades económicas y productivas. Con relación a eso de la gestión integral del agua o la gestión integral del recurso hídrico, que comúnmente llamamos como GIR, desde la política nacional o desde el Ministerio de Ambiente, que es el que se encarga de administrar los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, en el año 2010
se sacó una guía, se sacó un documento que es la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Entonces, en esta política, que es un instrumento de planificación del agua, nos dice cómo abordar de manera integral esta tarea que tenemos nosotros de gestionar de manera adecuada un recurso que es vital para el desarrollo de muchas actividades propias del ser humano. Entonces, vamos a hablar qué es la GIR. La GIR es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, el suelo y otros elementos o recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar de forma equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. En otras palabras, ¿qué quiere decir o a qué hace relación la GIR? Pues que es un proceso donde participan diferentes actores que no podemos dejar por fuera el enfoque de cuidar el agua, sino también el suelo, porque como vimos en el ciclo del agua, el agua pasa por diferentes estados, pero también interactúa con otros recursos como el suelo, y entonces es la gestión coordinada y sostenible de todos los recursos que participan en la transformación del agua. ¿Para qué? Para garantizar que tengamos este recurso en las condiciones que necesitamos para las diferentes actividades que desarrollamos. También, ¿qué busca la GIR? Busca que como resultado de ese proceso de buena gestión y de coordinación, entonces tengamos agua con criterios de calidad, cantidad y continuidad para abastecer comunidades y generar bienestar social de forma equitativa. O sea, lo ideal sería que fuera de forma equitativa y sin comprometer la sostenibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que conservemos este recurso para generaciones futuras. Entonces, acá también en el concepto de la GIR tenemos implícito lo que es el desarrollo sostenible o sustentable. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para hablar de la GIR? Bueno, sí, la gestión integral del recurso hídrico es un concepto, una temática muy importante, pero nosotros tenemos que tener una unidad de planificación. Entonces, la GIR se aplica o se desarrolla en conjunto con muchos actores en una unidad que nosotros llamamos la cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica no es otra cosa que una porción de territorio que está delimitada por una topografía, por un relieve y donde todos los drenajes o los cuerpos de agua drenan a un cuerpo único, ¿cierto? Pero dentro de la cuenca hidrográfica yo no solo tengo los recursos bióticos, sino también abióticos. Tengo gente, tengo sistemas productivos, tengo sistemas económicos, tengo ciudades, tengo sistemas recreativos, ¿cierto? Que constantemente están demandando agua. ¿Qué pasa cuando nosotros desde la visión de cuenca hidrográfica abordamos el concepto de la gestión integral del agua? Pues que yo tengo que conocer una oferta que no es otra cosa que cuantificar cuánta agua tengo yo en esta porción de territorio, ¿cierto? Hagamos alusión a la cuenca del río Tun. Yo tengo que conocer, y los estudios lo dicen, cuánta agua lleva el río Tun. ¿Cuánta agua tienen los principales tributarios? El río San José, bueno, entre otros que tenemos muy importantes allá, ¿cierto? Entonces, la oferta es muy importante conocerla porque yo no puedo gestionar un recurso que no conozco. La demanda es también uno de los criterios más importantes para aplicar una gestión adecuada, y es que yo tengo que conocer del total de lo que tengo en esta cuenca hidrográfica, quiénes me están demandando agua. Entonces yo voy a tener una demanda para abastecimiento humano colectivo individual, yo voy a requerir una demanda para sistemas agrícolas, sistemas pecuarios, para el sector industrial y para otras actividades, entre otras actividades. También es importante conocer en términos para la gestión cómo estamos en términos de calidad del agua. Por ejemplo, yo no podría abastecer una comunidad de una fuente que yo conozco que tiene problemas de calidad, ¿cierto? Eso por un lado. Pero por otro, es muy importante conocer la calidad de las aguas residuales que yo le entrego a mis cuerpos de agua. Yo puedo disponer un vertimiento, ya sea en una corriente, en una fuente superficial, pero también en algunos casos donde tenemos comunidades en zonas rurales, nosotros disponemos los vertimientos directamente al suelo. Entonces, tenemos que conocer cuánta agua tenemos, cuánta necesitamos para nuestras actividades diarias o actividades propias del ser humano,
cómo estamos en términos de calidad, tanto en el agua que estamos demandando, pero también la que estamos devolviendo a los sistemas, y también conocer el concepto de riesgo. ¿Riesgo de qué? De desabastecimiento. Yo puedo tener en esta cuenca hidrográfica muchos usuarios o muchas actividades económicas que están demandando muchísima agua. Entonces, cuando hacemos alusión al tema de riesgo, es riesgo de desabastecimiento. También es importante conocer la dinámica del ciclo hidrológico o la dinámica hidrológica local, porque cuando yo tengo escenarios de riesgo, también están muy asociados a lo que ahora se volvió moda, y es la variabilidad climática y el cambio climático, ¿cierto? Entonces, si yo tengo unas épocas del año donde yo tengo unos periodos secos, entonces la disponibilidad del agua va a ser menor, ¿cierto? Lo mismo ocurre cuando tengo unos periodos húmedos. Tengo muchísima agua y puede que esa variabilidad en el volumen de agua que yo tengo también traiga consigo otros problemas, por ejemplo, relacionados con calidad. Cuando una fuente superficial tiene muchísima agua, se presentan problemas de turbiedad y entre otros problemas. Bueno, con relación a la gobernanza, es un concepto reciente, de moda. Es un concepto que dentro del AGIR es muy importante, porque la gobernanza lo que me dice es que todos debemos participar en la gestión del agua. Entonces, el cuidado del agua, la gestión integral del agua, no es solamente competencia de los actores institucionales, sino que tenemos que participar todos, en todos los niveles comunitarios, sociales. Entonces participa el sector académico, participa el sector institucional, participa el sector social y comunitario, entre otros sectores. Además, desde la gobernanza del agua, lo plantea la política nacional, que se abordan 3 estrategias fundamentales que también conllevan a tener una gestión adecuada de este recurso, como lo es la participación, la cultura del agua y el manejo sostenible de los conflictos. Con relación a la gobernabilidad, estamos hablando de las instituciones responsables de unir o coordinar esfuerzos conjuntos para que hagamos una gestión adecuada del agua en nuestros territorios. Entonces, si yo hablo de gobernabilidad, yo podría decir que a nivel de Risaralda, la Corporación Autónoma Regional, que es la CARDER, tiene un rol muy importante, pero a nivel regional. Pero si queremos hablar del componente o el componente o el objetivo de gobernabilidad a nivel nacional, pues estaríamos hablando del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros. Como lo vemos en esta diapositiva, para que hagamos una gestión adecuada del agua, o una gestión integral del agua, o una gestión integral del recurso hídrico, es muy importante que todos participemos. O sea, todas esas experiencias vivenciales que se tienen desde las comunidades, desde el sector académico, aportan a generar estrategias de gestión adecuada del agua. ¿Qué pasa con el ciclo del agua en los hogares o en las ciudades? Nosotros necesitamos un recurso vital, que es el agua, ¿cierto? Acá lo estamos tomando de una fuente de abastecimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué esperaríamos nosotros tener con un recurso que es para consumo humano? Pues que tenga las condiciones adecuadas y que no generen un peligro o un daño o afectación para la salud. Entonces ahí es donde abordamos el proceso, el concepto de agua potable, ¿cierto? Entonces nosotros estamos tomando agua del río Tun, agua de la quebrada Combia, agua de la quebrada Dos Quebradas, no sé, para poner algunos casos, ¿cierto? Al cual le hacemos un proceso de potabilización para asegurar que ese recurso que yo estoy captando de una fuente superficial, o también podría ser subterránea, llegue a los hogares en condiciones aptas para consumo humano y el desarrollo de diferentes actividades. Pero resulta que ese recurso yo lo devuelvo nuevamente a la fuente, puede ser a la fuente de abastecimiento o a otros ecosistemas como el suelo. Entonces yo también tengo que garantizar, dentro del
concepto de gestión del agua, que ese recurso que yo ya utilicé lo devuelva en unas condiciones adecuadas para disminuir los impactos en términos de calidad de las fuentes o sistemas receptores de los vertimientos. Cuando nosotros miramos este esquema del ciclo del agua en las ciudades o en los hogares, vemos que de manera implícita tenemos asociado el concepto de oferta, demanda, riesgo, gobernanza y gobernabilidad, ¿cierto? En ambos procesos. Ahora bien, ¿qué es eso de la potabilización del agua? Esto no es otra cosa que una cadena de tratamientos necesarios para que el agua cruda es la que obtengo yo de manera natural de una fuente de abastecimiento, sea apta para consumo humano y pueda beberse con garantía de calidad. En este proceso de potabilización hay algo clave que es el sistema de desinfección que creería yo, o de hecho así lo documenta la literatura, es el tratamiento más importante. ¿Por qué? Porque el proceso de desinfección es el que permite eliminar organismos patógenos causantes de enfermedades de origen hídrico. Cuando hablamos de enfermedades de origen hídrico, estamos hablando de la infección diarreica aguda, estamos hablando de alergias en la piel, estamos hablando de muchas enfermedades que están asociadas con el consumo de agua no potable. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de sistemas y tecnologías de potabilización? Que tenemos sistemas diferenciados, o sea, yo no puedo hablar de una planta de tratamiento de agua potable para una ciudad o un gran centro poblado a un sistema de potabilización para una vivienda dispersa que está ubicada en una zona rural. Entonces, yo puedo tener un sistema compacto, ¿cierto? Un sistema de tratamiento, generalmente una planta de potabilización tiene que un depósito, una captación de agua, un depósito, unos procesos de filtración, que lo que permite el sistema de filtración, coagulación, floculación, es eliminar del agua todos esos sólidos suspendidos o todos esos sólidos que trae el agua para poder llegar al proceso de desinfección, almacenarlo y finalmente distribuirlo a los hogares. Acá es importante recordar algo. Cuando nosotros estamos hablando del pago por el agua, nosotros realmente en las ciudades no pagamos por el agua, nosotros pagamos porque las empresas encargadas de llevarnos este recurso en las condiciones adecuadas para el consumo hagan o desarrollen todo este proceso, toda esta cadena o toda esta serie de procesos para entregar en los hogares o en las ciudades agua apta para el consumo humano. Nuevamente recordar, agua cruda, agua que tomo directamente de una fuente, y agua potable es aquella que no presenta, o sea, que ha sido tratada y no presenta riesgo para la salud humana. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una vivienda en zonas rurales? Cuando tenemos una vivienda en una zona rural donde no existen los sistemas o las tecnologías compactas para la potabilización, entonces en muchas ocasiones hay unas tecnologías individuales. Entonces yo puedo tener un filtro y yo puedo tener un proceso de desinfección a nivel de viviendas dispersas o viviendas rurales. En últimas, lo que busca un sistema o una tecnología de potabilización es que el agua que llegue al consumidor final, al usuario final, tenga las condiciones aptas y que no genere riesgos para la salud. Ahora bien, les hablaba en la cadena del agua o el ciclo del agua en los hogares y en las ciudades, que yo estoy tomando un agua para satisfacer necesidades domésticas, agrícolas, industriales, pero resulta que ese recurso yo lo devuelvo a la fuente receptora o a la fuente, yo lo devuelvo a la fuente de la cual obtuve ese recurso, y lo ideal es que nosotros la devolvamos en unas condiciones adecuadas. Entonces ahí es donde nosotros hablamos de las tecnologías para el tratamiento de aguas residuales. Pueden ser aguas residuales domésticas o aguas residuales no domésticas, que acá es donde entran a jugar un papel o un rol importante todo el sector industrial, ¿cierto? No es lo mismo la composición de un agua residual cuando es derivada de un vertimiento doméstico a la composición de un agua residual cuando esta proviene de un vertimiento de una industria, por ejemplo, el sector industrial de Dos Quebradas, que tiene tintorerías. Entonces en el agua nosotros vamos a tener unas concentraciones importantes de químicos y otros elementos que son utilizados en el proceso productivo. En un agua residual doméstica, de origen doméstico, vamos a tener principalmente microorganismos patógenos y vamos a tener materia orgánica.
Lo que vemos en la diapositiva es un sistema de tratamiento compacto, ¿cierto? Entonces, en un sistema como el que vemos acá, con sus diferentes componentes, un desarenado, un desengrasado, tenemos que decantar, tenemos un tratamiento biológico, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Pereira tiene un sistema de lodos activados, un tratamiento biológico. ¿Por qué? Porque en un tratamiento biológico las bacterias se encargan de consumir la materia orgánica que lleva el agua residual doméstica, pero hay muchas otras tecnologías, ¿cierto? Finalmente se lleva un tratamiento físico-químico y cuando se hace tratamiento de aguas residuales domésticas, hay un producto o hay un subproducto que son los lodos. Yo no puedo disponer esos lodos que se generan cuando las bacterias se consumen esa materia orgánica, yo no las puedo disponer en una fuente superficial o en un suelo, sino que ahí tenemos que hacer una deshidratación de esos lodos y tenemos que tener unos lechos de secado de esos lodos para hacerles un tratamiento adecuado una vez estén deshidratados. Y finalmente, lo que se esperaría de una planta de tratamiento de aguas residuales es que la calidad del agua que nosotros hemos utilizado devuelva o se vuelva a entregar a la fuente de abastecimiento en unas condiciones adecuadas, es decir, que no altere la calidad del que la recibe finalmente. Hay muy pocas plantas de tratamiento compactas a nivel país. Yo creo que la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales es una tarea pendiente en el país. Entonces es un tema importante que debemos abordar desde cuando hablamos del concepto de la gestión integral del agua. Ahora bien, ¿qué pasa con una vivienda ubicada en una zona rural o una zona dispersa? Pues que yo ahí no voy a tener una planta con la complejidad de la que miramos en la diapositiva anterior, sino que el sistema de tratamiento típico o el sistema de tratamiento más utilizado es lo que nosotros conocemos como los sistemas sépticos individuales. Eso no es otra cosa que tres tanques, muchas veces los vemos como unos tanques negros, donde tenemos una trampa de grasas, un tanque séptico y un filtro anaerobio, un filtro anaerobio de flujo ascendente. ¿Eso qué es? Que el agua resultado de una vivienda, tanto el agua de las unidades sanitarias como de los lavaderos, como de la cocina, por todo ese sistema, muchas veces al final no es entregado a una fuente superficial ni al suelo, sino que es tratado en unos humedales artificiales o construidos. ¿Para qué? Para que el suelo haga la depuración ya de un vertimiento que ha sido tratado en estas etapas anteriores. Son los sistemas más recurrentes en contextos rurales donde tenemos viviendas dispersas, pero como vuelvo y les digo, hay muchas tecnologías para el tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas. ¿Qué pasa o sea, qué pasa a nivel personal cuando queremos adoptar estrategias para la conservación del agua? Pues que se ha hablado mucho a nivel mundial de que cuidar el agua es responsabilidad de todos. Entonces, a medida que nosotros tengamos conciencia sobre qué tan vulnerable es este recurso, pues tendremos que generar redes de apoyo para conservarlo en términos de calidad, cantidad y continuidad. ¿Por qué? Porque con esas tres cosas lo que estamos asegurando es que tengamos disponibilidad de un recurso con las características adecuadas para el desarrollo de muchas actividades económicas y productivas, la conservación de los ecosistemas importantes como ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres, ¿cierto? Entonces tenemos que pensar en el agua tanto para abastecer necesidades propias del desarrollo económico y del ser humano, pero también del ambiente, de los ecosistemas que dependen del agua. Entonces, dentro de las estrategias de conservación podemos hablar de proteger las reservas de agua como acuíferos subterráneos, ríos y lagos, ¿cierto? ¿Cómo protegemos nosotros estas reservas de agua? Pues conociendo la dinámica, conociendo cuánta agua necesitan las diferentes actividades, conociendo cuál es la importancia de este recurso para el sostenimiento de ecosistemas estratégicos. También otra de las estrategias es adoptar tecnologías ambientalmente apropiadas para disminuir la contaminación del agua, ¿cierto? Si tenemos una zona rural
que depende de una fuente de agua subterránea, entonces necesitamos implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales para evitar la contaminación de ese recurso, ya sea subterráneo o superficial. Recuperar y proteger los ecosistemas naturales. Acá entraría en juego algo muy importante que ha hecho mucho eco en las campañas de protección del agua, que es la reforestación de áreas, de áreas degradadas, ¿cierto? Entonces, las campañas de reforestación, las campañas de protección de áreas aferentes a fuentes que son estratégicas para el abastecimiento de ciudades y comunidades, es una estrategia muy importante y que de hecho vienen promoviendo las autoridades ambientales y también muchas comunidades que han reconocido que proteger el agua es clave para garantizar el sostenimiento de la vida. También desde el punto de vista de educación ambiental, es muy importante promover campañas para educar a la población sobre el uso eficiente y ahorro del agua, ¿cierto? Nosotros podemos a través de acciones muy pequeñas aportar al cuidado del agua, pero tenemos que empezar a hacer eco, o sea, tenemos que generar redes de apoyo, tenemos que promover que sean muchas las personas que se enamoren de este tema porque la unión hace la fuerza. Lo otro es fortalecer los sistemas de información sobre el manejo y aprovechamiento del agua, como les decía al inicio. Si no conocemos cómo es la dinámica del agua en nuestros territorios o cuánta agua tenemos, cuánta necesitamos, cómo la estamos entregando nuevamente a los ecosistemas, pues no vamos a poder hacer una gestión adecuada. Entonces, en ese caso, es muy importante fortalecer los sistemas de información, divulgar la información, levantar información en campo, apropiarnos de este tema es supremamente importante y yo sé que desde las instituciones educativas se han hecho ejercicios muy valiosos. Y lo otro es disminuir la emisión de contaminantes que afecten la calidad del agua en la atmósfera. No sucede muy recurrente en nuestro país, pero hay algo que se llama la lluvia ácida que está afectando severamente muchos ecosistemas. Entonces, es una estrategia que está planteada no pensando tanto en nuestro contexto, sino en contextos a nivel mundial. Con relación a las estrategias de uso eficiente y ahorro del agua, sabemos que desde los centros educativos, desde las industrias, desde las empresas del Estado, esto también es algo que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Cositas tan pequeñas como cerrar bien las llaves de agua, o sea, una fuga de agua, si uno la cuantifica, estamos desperdiciando unos volúmenes importantes y si es agua potable, pues en términos de costo, pues estamos afectando no solo la disponibilidad del agua, sino también el bolsillo de nuestros hogares o la economía de nuestros hogares. Ahorrar agua al momento de ducharse y cepillarse, por lo mismo, ¿cierto? Generalmente cuando nosotros estamos ubicados en contextos urbanos, el agua que nos llega a nuestras viviendas es agua potable. Entonces, ¿qué pasa si estamos botando el agua? Pues estamos dejando ir por los grifos, por las tuberías, algo tan importante como el dinero. En lo posible, instalar tecnologías para el ahorro del agua. Ahora las unidades sanitarias vienen con tecnologías eficientes para disminuir consumos de agua. Entonces, en lo posible, tanto a nivel de hogares, pero también como centros educativos, es muy importante revisar y mirar que existan estas tecnologías para el ahorro del agua. Evitar contaminar las fuentes de agua superficial y subterránea, ¿cierto? ¿No? De alguna forma, el manejo adecuado de los residuos sólidos también aporta al cuidado del agua en términos de calidad. Reutilizar agua lluvia o de la lavadora para actividades domésticas. Muchas veces en nuestros hogares o es recurrente ver en centros o en contextos urbanos que la gente utiliza el agua potable para desarrollar actividades que no demandan el agua con esa calidad. Por ejemplo, si yo voy a lavar una bicicleta, si yo voy a lavar una moto, una motocicleta, entonces yo no necesito agua potable para esas actividades. Entonces yo podría reutilizar el agua de la lavadora o hacer sistemas de recolección de aguas lluvias para tener disponibilidad en mi vivienda o en mi institución educativa de fuentes alternas para aprovechar agua para otras actividades que no sean consumo humano y doméstico, porque yo no. Ahora bien, hay que
tener claro que yo no puedo utilizar agua lluvia, por ejemplo, para consumo humano, no para labores domésticas u otras labores, porque para yo consumir el agua para consumo humano, pues yo tengo que tener certeza de que está libre de patógenos. Reparar fugas de agua y sustituir las llaves y tuberías necesarias, ¿cierto? Estar pendiente o ser muy vigilantes de lo que sucede al interior de nuestros hogares, al interior de nuestras empresas, al interior de nuestras instituciones educativas, porque una fuga de agua trae unas consecuencias, pues unas consecuencias adversas en términos de demanda de un recurso que se está perdiendo y también, como les decía hace un momento, en términos económicos. Participar en campañas de reforestación de cuencas hidrográficas, sembrar árboles, bueno, entre otras. Hay muchas más estrategias que desde la política están planteadas, ¿cierto? Y que todos podemos aportar para el cuidado o la gestión integral de este recurso tan valioso. Ahora bien, desde el Centro de Gestión Ambiental de la UTP se está promoviendo el reto Ecología para todos los días. Por eso también quiero aprovechar este espacio para invitarlos a que participen, porque tenemos que hacer eco entre todos para promover una gestión integral del recurso hídrico. Algunas cosas que se me ocurren ya para finalizar esta presentación. Podríamos divulgar a través de redes sociales experiencias ciudadanas que trabajen por el cuidado del agua. Sabemos que en nuestros contextos pueden existir desde organizaciones de base comunitaria muchas acciones, pero si no divulgamos esas acciones, pues no estamos haciendo nada. Como les decía, hay que hacer eco de cómo nosotros podemos abordar la gestión integral del agua, abordando desde los PRAES y PROCEAS temáticas relacionadas con el uso eficiente y ahorro del agua, que hemos visto que en los proyectos ambientales escolares abordan mucho el tema del manejo adecuado de residuos sólidos, pero también es importante abordar, ya sea en contextos urbanos, cómo sería el manejo integral del agua. Entonces es un llamado para que empecemos a abordar desde estas dos estrategias de educación ambiental temáticas relacionadas con el agua, promoviendo la conformación de grupos juveniles defensores del agua o grupos veedores del agua, ¿cierto? Que tengan un distintivo, que tengan un logo, que tengan un eslogan, que se den a conocer en diferentes espacios académicos, bueno, entre otros espacios, pero tenemos que empezar a hacer eco de por qué es importante la gestión adecuada del agua, la gestión integral del agua o del recurso hídrico. Finalmente, como les he dicho durante toda la presentación, yo no puedo gestionar de manera integral un recurso que no conozco. Entonces, el llamado acá es que debemos conocer a través de experiencias vivenciales, ¿esto qué quiere decir? Salidas de campo, la dinámica del agua en nuestro territorio. Es decir, reconocer el estado de nuestros recursos hídricos. Yo podría decir que las quebradas o las fuentes hídricas de mi territorio están contaminadas, porque sí, porque se me ocurrió decir, pero no es lo mismo si yo lo vivo de manera, yo lo vivo a través de una experiencia vivencial. Entonces el llamado es a que reconozcamos cómo es la dinámica del agua en nuestro territorio. Nada de estas estrategias o de estos retos podrían ser posibles sin la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana y la participación en todos los niveles de los grupos sociales son importantes o son esenciales para la buena gestión del agua. Yo agradezco mucho este espacio. El llamado es a que las instituciones educativas aborden esta temática, también articulado con lo que se plantea desde el instrumento de planificación a nivel nacional, que es la política, y el llamado es a que los estudiantes sigan abordando estas temáticas en sus proyectos académicos y en sus proyectos de educación ambiental. Muchísimas gracias.